ni la clase que teníamos hoy. Entonces, agradezco que ya hayan subido sus actividades. El día de hoy vamos a hacer el cierre tanto de la materia como del tema que nos toca el día de hoy, que es justamente el de cultura organizacional y diversidad cultural. Entonces, iniciamos. Quien quiere ir participando con la información que tiene, adelante. Entonces, en la pregunta número 1 tenemos la siguiente. Describa los elementos de la cultura de Darden Restaurants. ¿Considera que la empresa tiene una cultura fuerte? ¿Sí leyeron su capítulo 18? ¿Qué responden en esta primer pregunta? Pues que busca más que nada la satisfacción a sus clientes. Como tal, la empresa busca que los trabajadores y los nuevos que se están incorporando sepan las políticas y normas que está manejando la empresa. Ok. Yo opino que, por ejemplo, busca la integración de todo su personal también, en este caso, porque ya que en el artículo menciona que, pues, cuando había una cuestión de festividad y así, no todas las personas estaban de acuerdo dependiendo a su religión, por así decirlo. Pero ahora sí la empresa buscó alternativas para que toda su gente no tuviera problemas en esa cuestión. Y pues, optó por implementar cuestiones para que todas las personas estuvieran satisfechas. Correcto. ¿Alguien más que quiera complementar la pregunta 1? Estamos en la cultura de Darden Restaurants. Describa los elementos de dicha cultura y considera que la empresa tiene una cultura fuerte. Ya sus compañeros mencionan que sí. ¿Alguien más que quiera complementar la respuesta a la primera pregunta? Si no, entonces nos vamos a la pregunta 2. En la figura 18.2, ¿en qué tipo de cultura organizacional preferiría usted trabajar y por qué lo elegiría? ¿Sí vieron cuál es la 18.2? ¿Ahí qué tipo de cultura ustedes se identifican o cuál es la que a ustedes les gustaría trabajar? Aquí se las comparto. Entonces, adelante. ¿Puedo contestar? Sí, adelante, por favor, Arturo. Bueno, yo la cultura que opté fue a la cultura de clan, ya que se relaciona mucho al trabajo en equipo y también se ve un enfoque al bienestar de las personas en general. Y bueno, para mí es un ambiente muy amigable. Correcto. Entonces tú te quedarías con la cultura de clan por ser flexible, amigable, ok. Claro. Mariana, querías participar hace un momento. ¿Tú con cuál te quedarías? ¿En dónde te identificas mejor? Bueno, al igual que mi compañero Arturo Terrón, me incliné por la cultura clan. Pues aquí tanto empleados como, bueno, medios rangos y altos rangos están moldeados por sus tradiciones y son personas muy leales y tienen compromisos personales que se vuelven por intereses en común para con la empresa. Pues ya se comprometen a experimentar, a innovar y siempre están informados de lo que sucede en el organigrama. Ok, entonces igual coincides con la cultura clan, Mariana. Es correcto. ¿Alguien que haya coincidido con otro tipo de cultura? Recuerden que está la emprendedora, la burocrática y la de mercado. Yo puse la emprendedora. Adelante, ¿por qué? La escogí porque mencionaba que las personas, bueno, que pertenecen a esa cultura, ya tienen objetivos específicos, o sea, ya tienen una meta y tratan de
alcanzar lo que se propone. Además de eso, trata como que comparte con los integrantes sus ideas para que todos puedan lograrlo. Ok. Muy bien, gracias Ricardo. Entonces tú sería la cultura emprendedora. Muy bien, nos vamos a la pregunta 3. Suponga que Mercedes-Benz adquiere una empresa automotriz estadounidense como General Motors o Ford. ¿Qué retos afrontaría el nuevo director general para crear una cultura fuerte en la nueva organización? Explique, es decir, ustedes espero hayan podido haber ingresado a la página de Ford.com o gm.com justo para empaparse un poco de la cultura, la visión, la política, etcétera, de estas dos empresas y así ustedes poder conocer más acerca de dichas culturas. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué retos afrontaría el nuevo director, el de Mercedes-Benz, para crear una cultura fuerte en esta nueva organización? Adelante, igual, quien gusta. Adelante, Juli. Pues en primera son empresas muy diferentes. De un punto, vaya, como no es Mercedes-Benz, no sé si es inglesa, no recuerdo. Entonces, Mercedes-Benz es alemana, ¿no? alemana, ¿no? Bueno, entonces compartir con esas ideologías que tienen los alemanes y conjuntarlas es como lo que pasa con la película de McLaren 66, cuando Ford va con Ferrari y le ofrece producir un auto de carreras. Entonces, es como que un debate, y en la película no sé si mis compañeros ya la vieron, pero Ferrari rechaza esa oferta, porque dice, no, ustedes producen autos en masa y nosotros nos especializamos en un solo auto que sea de calidad y que sea algo que nos identifique a nosotros. Entonces, siento que la problemática del director general sería lidiar con sus misiones, visiones, objetivos y cuál es el enfoque o si se van a generalizar todos, estaría muy complicado. Tanto los clientes de Mercedes como los de clientes de Chevrolet no podrían complacerlos a todos de una misma forma o generalizarlos. Entonces, uno de los retos sería justamente como empatar las visiones y la cultura de cada uno desde el origen, ¿no? Exactamente. Ok, alguien que tenga una respuesta, ya sea que la complemente o tenga otra perspectiva en la pregunta 3. ¿Qué tal, maestra? ¿Puedo participar? Sí, por favor, Abdón. Bueno, primero es ver las dos ideologías, ¿no? Tanto de Mercedes-Benz, que es confort, lujo, como Ford, ¿no? Ford quiere más, más compacto, mayor estabilidad. Es crear una cultura entre las dos, algo medio, pero sin caer tanto en el lujo para que las dos empresas que se van a fusionar puedan surgir adelante y de ahí generar autos realmente que Ford, a lo mejor de una gama un poco más alta, para no llegar a la misma calidad que Mercedes-Benz, por supuesto, pero que tenga la misma oportunidad, al igual que las personas también o sea, tengan esa misma visión de la empresa para poder salir adelante. Correcto, muy bien, que justo era lo que mencionábamos, ¿no? Es decir, el tema de la política, ¿cómo se llama? De la misión, visión, todo este tema de filosofía de la empresa. Muchas gracias, Abdón. Nos vamos a la pregunta 4. Elija dos ocupaciones que conozca bien. Describa en qué se parecen las subculturas asociadas a esas dos ocupaciones y en qué difieren. ¿Qué implicaciones tendría estas similitudes y diferencias para un equipo que tiene 50% de sus miembros procedentes de cada uno de estos grupos ocupacionales? Es decir, aquí vemos primero en la primera parte. Ustedes elijan dos ocupaciones. ¿Ya las pensaron? ¿Cuáles son esas dos? Una vez que tienen estas dos ocupaciones, ahora van a pensar en la subcultura de cada una de las ocupaciones.
En en un tercer momento, ahora van a ver en qué se diferencian o en qué difieren una de la otra. Y en este cuarto punto, ustedes van a analizar las implicaciones que tendría tanto las similitudes como las diferencias, ya que el 50% de una subcultura pesaría para el otro 50%. Aquí ustedes, ¿qué respuesta tienen? Estamos en la pregunta 4. Profa, no sé si Yo esté por bien. ejemplo, profa, Adelante, no sé quién me habló. Hablé yo y habló Manuel. Ok. Ustedes entonces, Carolina. ¿quién primero va, Sabdon? Ok. Bueno, no sé si esté bien, pero dentro de lo que yo pienso, perdón, que se escucha mucho ruido, pero voy en carretera. Sí, no te Este, preocupes. bueno, lo que pienso dice dos que dice, elige dos ocupaciones. Ocupaciones, pues pueden ser diversas, ¿no? En este caso por ejemplo, elegí lo que es un herrero y un fotógrafo. ¿Correcto? A final de cuentas, los dos tienen la misma finalidad, que su trabajo sea de calidad, que sea, ahora sí que el mejor de todos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el herrero trabaja en casas, en negocios, lugares donde requieren sus servicios. El fotógrafo puede trabajar en industrias, para fotografías para documentos. La calidad de la fotografía también es muy importante, dependiendo para el fin que se va a ocupar. Dentro de la sociología o donde se mueven, del ámbito donde se mueven, el herrero, por supuesto que tiene contacto con el cliente o a lo mejor con algún subcontratista. Y en el fotógrafo, él sí tiene contacto con el cliente final. Pero dentro de todo esto, lo importante es cómo se relacionan los dos en una sociedad y cuáles son los logros que pueden llegar a tener siempre y cuando su trabajo sea de calidad y puedan seguir adelante. Correcto. Entonces, dentro de las subculturas que tú manejas, Abdón, es decir, que se basen o su base sea en la calidad. Es decir, que esa subcultura esté enfocada o tenga su base en la calidad, ¿correcto? Correcto, maestra. A final de cuentas, todo trabajo con calidad siempre va a ser remunerado y va a ser recomendado. Entonces, de eso es la calidad. Muy bien, muchas gracias, Abdón. ¿Alguien más que quiera complementar la pregunta 4? Estamos en las dos ocupaciones que conozca bien, las subculturas asociadas, en qué difieren y qué implicaciones tendría estas similitudes y diferencias para un equipo que tiene el 50% de sus miembros procedentes de cada uno de los grupos ocupacionales. Maestra, Adelante, Mariana. ok. Para empezar, a ver si entendí bien la pregunta. Dice que hay que elegir dos ocupaciones que conozcamos bien. Ajá. Y después en qué se parecen las subculturas asociadas a estas ocupaciones. Correcto. Las subculturas son estos grupos como los punks, los hippies, los darks, ¿no? No, es decir, bueno, sí, en sociología es correcto tu asociación, pero aquí estamos hablando de una cultura organizacional. Entonces, en esta subcultura sería, por ejemplo, las personas que venden Avon o que venden Tupperware. Esa es una subcultura. Son de esas personas que su función es ser a lo mejor administrativos o secretarias, pero también tiene su librito o su revistita que venden Andrea, por decirte algo. Esa es una subcultura. Ah, bueno. Es que entonces no comprendí bien lo que solicitaba la pregunta. Hice la comparación entre un ingeniero en telecomunicaciones y un filósofo. Ok. Adelante, no Y pues importa. Por eso son estas preguntas a modo de foro. Tú me das tu retroalimentación y yo te digo, va por acá o va por allá. Adelante. Ok. Y pues
Coloqué que tienen bastantes diferencias, ya que a la hora de emitir juicios, pues los filósofos se basan en especulaciones. Y pues los ingenieros que van por las ramas de la ciencia se ven limitados a usar una especulación, pues ya que para dar alguna postura o emitir algún juicio deben tener un conocimiento empírico de por medio, haciendo uso del bueno, de métodos de investigación. Sin embargo, puse que sí pueden trabajar en conjunto, porque, pues, por ejemplo, en la filosofía hacemos, por ejemplo, con lo que eran como que muy visionarios, ¿no? Y cosas así. Y sí, pues puse que para también los filósofos, de hecho, se inclinan mucho por una rama como la lógica. Y he estado viendo que en la materia de electrónica digital, pues hacemos uso de las tablas de verdad. Y los filósofos son cosas que pues manejan muy a la perfección, ¿no? Por este rollo de la lógica. Y pienso que ahí podrían trabajar en conjunto, se fusionarían ambas. Porque al final de esto, en una tabla de verdad se basa en especulaciones, en probabilidad de lo que puede suceder o no. Ok. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Mariana, de que si estabas bien, que si habías entendido bien lo de la subcultura, así como la respuesta que da Abdón con respecto a herrería y fotógrafo, lo que menciona Manuel, en la página 607 del capítulo 18, justamente habla de las subculturas. Entonces se las leo. Subculturas dentro de las organizaciones. Una subcultura organizacional se presenta cuando las premisas, los valores y las normas son compartidas por algunos miembros de la organización, pero no por todos ellos. Las subculturas organizacionales se presentan por diversas razones. A continuación se explican 4 razones que explican por qué muchas organizaciones tienen subculturas. 1. La organización fue creada como resultado de una fusión o adquisición, es decir, por eso estaba en la pregunta anterior la fusión de Mercedes-Benz con Ford o con General Motors, es decir, cuando hay una fusión viene ese choque o ese encuentro de dos, como decía Arturo, de dos perspectivas, de dos filosofías, de dos visiones diferentes. 2. Los departamentos de la organización tienen normas y valores propios, es decir, y a lo mejor ustedes quienes han trabajado o han tenido alguna relación con trabajos gubernamentales, se han de dar cuenta que, es decir, tienen sus reglamentos, sus políticas, pero que era lo que yo decía del Tupperware y de Avon, bajita el agua tienen una subcultura en el que es el derecho de piso, tienes que pagar tus taquitos de tránsito o tus taquitos de canasta porque eres el nuevo, aquí se consume casi lo que los compañeros venden, en los cumpleaños, por ejemplo, del mes, no siempre Recursos Humanos lo festeja. Sin embargo, hay empresas o áreas en donde la subcultura justamente es el festejo de los cumpleaños, por mencionar algo. En la tercera razón habla de las operaciones, las instalaciones están ubicadas en diversas zonas geográficas. Es decir, ahí también la subcultura va a estar impactada dependiendo en dónde esté geográficamente hablando estos departamentos o áreas de la empresa. A lo mejor es una matriz que está en la Ciudad de México, pero sus sucursales están unas en León, otras están en Silao, otras están en Querétaro, etcétera, hablando otra vez de este tema de los automóviles. Entonces, ¿qué sucede? Que dependiendo la sucursal va a tener una subcultura porque le va a impactar la zona geográfica donde esté. Y por último, una fuerza de trabajo diversa crea las subculturas. Es decir, lo que decía Abdón, si a mí me mueve o me rige la calidad, esa va a ser mi subcultura de hacerlo bien y a la primera, por mencionar algo. Entonces, bueno,
Pregunta 4, en donde dice, elige 2 ocupaciones que conozca bien, describe en qué se parecen las subculturas asociadas, en qué difieren, qué implicaciones tendrían estas similitudes y diferencias para un equipo que tiene 50% de sus miembros procedentes. Aquí, por ejemplo, pensáramos en qué sucedería en esta subcultura, por ejemplo, el de fusión. Si se fusionan 2 empresas distintas, a lo mejor Henkel cuando compra a Grace Container en Santiago Teanquistenco, la rama es la misma, son químicos y son productos de limpieza, pero Henkel es, ¿cómo se llama? Europea y Grace Container es gringa. Entonces sucede algo similar que Mercedes-Benz si comprara Ford. Es decir, es ese choque geográfico, de cultura, de idioma, etcétera. Adelante, Grace, por favor. ¿Sí está por aquí? Maestra, el texto nos dice que deben de compartir esa visión y esa misión de la que usted hablaba. ¿Para qué? Para que ambas empresas al fusionarse crezcan y sean más productivas. ¿Por qué? Porque comparten, como bien acaba de decir usted, si son químicos, pues comparten algunas ideologías y bueno, están de acuerdo con lo que se le va a ofrecer al cliente. Pensaba en un arquitecto y en un diseñador de interiores. Por ejemplo, al arquitecto se le va a ver la calidad con la que está trazando un plano para llevarse a la construcción y el diseñador de interiores pues va a pulir ese trabajo que el arquitecto está ofreciendo. Ambos, al funcionarse, harían un trabajo de excelente calidad que al cliente estaría satisfecho por el servicio que está adquiriendo. Correcto, muy bien. Pues sí, de eso justamente hablan las implicaciones. Nos vamos a la pregunta 5. MTV Networks Music es una empresa de entretenimiento musical que tiene 22 destinos 22 destinos mundiales en Internet. Los sitios web de MTV manejan música original en línea y programas de entretenimiento a muchas culturas y a muchos segmentos demográficos de la población. Suponga que usted es gerente de MTV. ¿Qué tipos de cuestiones relacionadas con la diversidad supone que afrontaría? Para obtener más información, bueno, les sugieren que se metan a la página de MTV justamente para conocer programación, promociones y cultura de entretenimiento. Aquí ustedes qué respondieron en la pregunta 5. ¿Qué tipo de cuestiones relacionadas con la diversidad usted afrontaría si fuera gerente de MTV? ¿Alguien sí le respondió la pregunta 5, la de MTV? Está hablando de diversidad y está hablando de música. Sí, adelante, perdón. Perdón. No, perdón. Bueno, la diversidad. A final de cuentas, creo que MTV, lo que ha hecho o lo que yo haría sería crear bloques de música para todas las diversidades. ¿Para qué? Para que cada persona que se identifica con cierto ritmo, con cierto show,
tenga un horario específico que pueda disfrutar y que se sienta cómodo en él, ¿no? O sea, no puedo mezclar música con música con música con música, sino que a lo mejor crear medias horas o 15 minutos de cada grupo musical, de cada, ¿cómo se podría decir? No grupo musical, sino de cada ritmo, más o menos, ¿no? Ujú. Para que la persona cuando esté en sus canciones, esté a gusto y esté en las demás, aunque las escuche, pero que no salga de ese contexto, ¿no? Que todos tengan sus 15, 20 minutos de la música que les gusta y sus programas que más les causa afecto a ellos, ¿no? Correcto. Gracias, Abdón. Y si ustedes se acordarán en la lectura, en el capítulo 18, en la página 617, habla de justamente de este proceso de cambio, de integrar a esta multidiversidad, digamos, y aquí toca, por ejemplo, como caso el de IBM, que dice que cuando IBM inicia, hace este esfuerzo por el cambio cultural al incrementar la diversidad como parte de sus metas y creando así un entorno de trabajo que incluya a todos, ¿no? Y entonces aquí habla, esta diversidad tiene que representar asiáticos, negros, gay, lesbianas, bisexuales, transvestis, hispanos, indígenas estadounidenses, personas con discapacidad, blancos, mujeres y niños. Entonces, ¿qué sucede? Que si estamos pensando en el caso de MTV, que es una empresa que tiene un impacto en 22 destinos mundiales, que es de entretenimiento musical, ¿qué pudieras tú afrontar o qué supondría tú como gerente de MTV afrontar justamente en este tema de diversidad? Entonces, pues casi lo mismo de IBM. Como dice Abdon, tener a lo mejor horarios muy específicos, a lo mejor para ranchero, porque eso es lo que piden los hispanos, o para reggaetón, porque es lo que pide Latinoamérica, o música africana, música de protesta, música clásica, etcétera, 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 justamente dándole cabida o integrando a todas estas diversidades, hasta hacer a lo mejor un apartado exclusivo para la familia, en donde hubiera música tal vez de Tatiana, no sé si sigue existiendo Tatiana, ustedes disculparán, ando un poco desenfocada del tema de niños, pero a lo mejor pudiera ser música de ese tipo. Adelante, Esmeralda. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, ahorita que estaba mencionando eso, se me vino a la mente como una tipo programación de que, no sé, de tal hora a tal hora cierto género de música, de tal hora a tal hora cierto género, pero dentro del género, no sé, hacer como sonará, o sea, no es el término, pero es más o menos, ¿no? Un tipo remix, ¿no? Donde sea así como que sea este artista, este artista, este artista, este artista, pero todos del mismo género, así como para igual no aburrir a la audiencia, ¿no? Correcto. Y como dice acá, integrar a todos, es decir, que todos tengan su espacio. Excelente, muy bien, pues de eso se trataba la respuesta 5. Nos vamos a la 6. Piensa que los empleadores de diversidad y la inclusión en sus evaluaciones de los administradores. Considera que la consecución de estas metas debería influir en el sueldo de los directivos. Explica la lógica que sustenta tus opiniones. Entonces, aquí son dos preguntas. La primera, ¿piensa que los empleadores deberían incluir metas de diversidad, es decir, lo que hemos estado hablando, y de inclusión en las evaluaciones? Esa es la primera. Y la segunda, considera que la consecución de estas metas deberían influir en los sueldos de los directivos. ¿Ahí ustedes qué respondieron? Pues que se involucra mucho, porque para empezar, al menos los directivos o lo que viste en las empresas, es que también tienen como que una calificación, pero por parte de alguien superior. No sé, yo soy el gerente
y manda una encuesta a los trabajadores de la parte más baja, en la que está en contacto bajo la supervisión de ese jefe, y me basan los comentarios de que si es agresivo, si discrimina, si dice algo, y también da como que el enfoque de acercamiento hacia estas personas y la confianza para decir si es un buen líder o no es un buen líder, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí, Atlagua, tú dirías que sí, que los empleadores deben de incluir estas metas de diversidad, es decir, en donde se le dé nuevamente cabida a todos para poder emitir pues esta evaluación. Y la segunda, considera que la consecución de estas metas debería influir en el sueldo de los directivos, es decir, las evaluaciones o los resultados de estas evaluaciones les debería de impactar en el sueldo a los directivos. Pues sí, porque para empezar, ellos están en ese cargo y los fueron contratados desde el punto de vista porque se cree que son capaces, y si no lo demuestran, pues significa que el puesto en el que está, pues no les queda, que deben contratar a una persona que mejore esos ámbitos en los que la parte más baja quiere, para que se sientan incluidos y sea la participación y el trabajo sea de mayor calidad, mayor consentimiento, mayor interés. Correcto, muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar la pregunta 6? Yo la puse en general, profe. Bueno, complementé las dos. Sí, adelante, por favor. Mi respuesta fue sí y no, ya que solo es cumplir con un estándar de producción, llenado de formatos, y no se requiere más que eso, aunque de una otra forma existe esa relación y comunicación entre culturas, personas, religiones, etcétera. Quizá no debería influir en el sueldo siempre y cuando se respete, pero si no es así, debería de restar esa credibilidad de alguien que es líder y no respeta la cultura de su equipo. Solo eso. Correcto, muy bien. Y también qué bueno que mencionas eso, el tema de la religión, porque también muchas veces nos impacta, hablando de la productividad, el tema religioso. ¿Qué sucede el 12 de diciembre? ¿Qué sucede en Semana Santa? Que aunque no son fechas que la ley federal tenga como obligatorias de descanso, la realidad es que México, en general, sus empresas, ya sea que sean multinacionales o sean nacionales, sí buscan esos días ser muy guadalupanos o ser muy católicos. Y entonces más bien las empresas se tienen que adaptar a la cultura y a la religión, que sí termina impactando en esta productividad. Muy bien, chicos. Nos vamos entonces a la pregunta 7. Aquí te propone que vuelvas a leer los dilemas éticos que los empleados de Johnson & Johnson podrían afrontar. ¿Qué se representa en el recuadro del dilema ético? ¿Qué haría usted en cada una de estas situaciones? Explique la lógica. ¿Sí vieron el cuadro de Johnson & Johnson? Sí. Adelante, por favor. Bueno, el primer dilema que había se refería a un fármaco que producen y que pues requiere de receta médica para que sea vendido. Y pues que tiene efectos secundarios que pues son peligrosos, ¿no? Que atentan contra la salud, pero que es muy, muy eficaz para combatir pues infecciones que pues tienen cierto grado de fatalidad y para otras enfermedades. El dilema se basa en decidir si se deben revelar los riesgos o no de los efectos secundarios. Le preocupa a la empresa que el fármaco pueda ser retirado del mercado y pues como resultado será que muera algunas personas, ¿no? Ok. Y para darle una solución posible solución al dilema, pues yo opté porque pues que es un derecho del consumidor saber los efectos secundarios, pues ya que cuando se trata de salvar vidas, a veces estos son los últimos que importan, ¿no? Sin embargo, pues nuestro experto en salud, nuestro médico, es el que tiene que, pues ahora sí que ponerlo en una balanza y explicarnos las ventajas
y las desventajas y hacernos a nosotros sabedores de lo que pudiese pasar si se toma o si no se toma. Pero pues Correcto. esas ya serían decisiones bien personales, pero como consumidores es nuestro derecho que haya transparencia en estos efectos secundarios a la hora de tomar un fármaco. Eso ya no depende del fabricante, depende de nosotros como consumidores y de nuestro responsable de salud. Justo, muy bien, gracias Esme. Este cuadro ustedes lo encuentran en la página 601 y incluso dentro de la misma exposición del caso de este dilema ético de Johnson y Johnson viene una regla de oro y les pregunta, para que ustedes salgan de ese dilema, ¿cómo te gustaría que te trataran? Estamos ahorita hablando de fármacos, como dice Mariana, al final la decisión es mía y de la persona que cuida mi salud, que sería mi médico, ¿no? Pero también en el tema del trato, ¿cómo te gustaría que te trataran? Entonces, o cómo te gustaría a ti tratar o abordar cierta patología, ¿no? Que muchas veces ese médico o ese farmacéutico no tiene el tacto para decir las cosas, así como mencionan este tema de transparencia, las consecuencias o los efectos secundarios, y que simplemente se piensa en el tema económico, ¿no? En el ganar, en el negocio, etcétera. ¿Alguien más? Gracias, Marianita, que nos quiera compartir aquí qué haría usted en cada una de estas situaciones del dilema ético que expone Johnson y Johnson. Habla de prueba modelo, habla de prueba de difusión, habla de la perspectiva de los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros como papás tenemos también la decisión de darle o no darle un medicamento o una vacuna a alguno de nuestros hijos? Sí, Abdón, está bien. De Abdón, que si alguien tiene comunicación con él, que no hay problema. ¿Alguien más en la pregunta 7, el del dilema ético? Pues es que son varios, profesora. Bueno, yo tengo 3. Tú escoge el que quieras, adelante. El tercero. Pues creo que si tuviera que correr a alguien o dar de baja una rescisión, tendría que ser conforme a objetivos. Siendo un jefe, yo creo que lo más importante son los objetivos, metas, misiones que se tienen. Y pues no, para mí no contaría la antigüedad si no hay resultados. Puede ser el más viejo del lugar, del área, pero si no tiene resultados, no me sirve. Entonces, yo creo que esa parte de quién tendría que ser el que se vaya sería quien no cumpla con los objetivos o que se quede a medias. Que en lugar de crecer, esté como que en altibajos, un mes sí le echo, otro mes estoy abajo y no muestre lo que se tiene que mostrar. Ok, muchas gracias, Julio. Y bueno, con esto se terminarían las 7 preguntas del tema cultura organizacional y diversidad cultural. Si ustedes tuvieron curiosidad, no era obligatorio, es nada más un tema de curiosidad, de leer el siguiente ejercicio que estaba en la página 625. Aquí les pregunta, ¿cómo es tu historia cultural? Este ejercicio tiene por objetivo hacerles reflexionar en el papel que la cultura ha tenido en su vida. Aquí yo lo estoy mencionando justamente por el tema del proyecto final que ustedes van a entregar el próximo ¿qué día es hoy? Jueves, el próximo jueves. Entonces, para ello, pues también nosotros estaría bien empezarnos a situar qué cultura tenemos y cómo la cultura, nuestro contexto geográfico, religioso, social, familiar, nos ha impactado en nuestra vida.
Entonces aquí te dice, primero tómate unos minutos para contestar por escrito las siguientes preguntas. La primera pregunta que te hace, describe la primera experiencia que puedas recordar en la que adquiriste conciencia del origen cultural. La segunda, ¿cuál es el sentido más importante en que tu origen cultural ha dado forma a la persona que eres actualmente? La tercera, ¿tienes sentimientos negativos respecto a tu origen cultural? Cuarto, piensa en algunos de los conocidos que tienen sentimientos negativos sobre su origen cultural. ¿A ti te impacta? 5. ¿Alguna vez has sentido discriminación en razón a tu origen cultural? En caso de afirmativo, ¿qué ocurrió? Y la última, ¿cómo considera que los empleadores deberían abordar las cuestiones de diversidad cultural? Ya que estamos hablando desde origen étnico, a lo mejor si tenemos algún otro idioma o nuestro dialecto, nuestra apariencia física, etcétera, es lo que está abordando el tema de la historia cultural. Y así se va a un siguiente apartado, porque recuerden que está dividido en 3. Entonces, si ustedes quieren como ejercicio a nivel particular hacerlo, está en la página 625. Y bueno, como les decía, con esto nosotros acabamos el día de hoy. Realmente ya el contenido de la materia, ya vimos lo que fue globalización de manera muy pronta, digamos, es decir, no especializada, ajá. Y el día de hoy, bueno, nos tocó lo de cultura organizacional y diversidad cultural. ¿Por qué era importante que nosotros viéramos estos últimos temas? Justamente por el proyecto final que tenemos que entregar próximamente. Como se dieron cuenta, les estoy pidiendo yo una presentación, ya sea en precio PowerPoint o en la que ustedes gusten. Ya tenemos ahorita a estas alturas de cuatrimestre, pues bastantes herramientas y aplicaciones que ustedes se pueden apoyar justamente para hacer esta exposición. Les estoy pidiendo también un respaldo en Word, en donde por equipo ustedes deberán entregar un anteproyecto de mejora, una propuesta. Escojan un solo tema, nada más uno. Una mejora en el ámbito económico, en el ámbito social o en el ámbito profesional que ustedes hayan identificado que se necesita mejorar, recordemos. O bien, hacer dicha propuesta que vea reflejado una contribución, es decir, que lo que están ahorita estudiando en este desarrollo profesional contribuya justamente a esta propuesta de mejora. El anteproyecto debe de satisfacer las necesidades con responsabilidad social en una organización o para una comunidad. Y por eso también era importante que abordáramos el tema de cultura. ¿Qué tanto nuestra comunidad necesita esta responsabilidad social o que mi profesión o lo que yo estoy ahorita estudiando, pues de alguna manera yo lo regrese a la comunidad o contribuya mi conocimiento a la comunidad, todo en favor. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Chicos? No, profesora. ¿Todo bien, Richard? Perfecto. Bueno, pues entonces, sería todo. Les agradezco nuevamente el día de hoy ¿cómo llamarlo? Su empatía y su paciencia con su servidora. Realmente esto no suele sucederme, sin embargo, bueno, cosas pasan en la vida, entonces hoy me pasó a mí. Entonces agradezco mucho que estén aquí al pendiente, que hayan hecho sus actividades y bueno, cualquier cosa saben que está el área de asesorías o por correo. Adelante, Arturo, ¿quieres comentar algo? No, perdón, disculpe.
Correcto. Bueno, pues entonces sería todo y vamos a la siguiente, como les decía, el próximo, ¿qué día es? Jueves 6 de agosto sería su entrega de tanto de Word, su respaldo de investigación, como su presentación, para que por favor con anticipación ya lo tengan ustedes cargado o incluso compartan pantalla y lo expongan ustedes. Y el jueves 13 de agosto yo les estoy dando retroalimentación, sus calificaciones ya finales junto con su escala y haremos una dinámica para cierre de la materia. Y con eso sería todo. ¿Es por equipo, verdad, maestra? ¿Es por equipo, verdad, maestra? Sí, correcto, por equipo. Ok, gracias. Sale, vale. Cuídense, bonita tarde. Chao, chao. Adiós. Gracias, maestro. Hasta luego. Adiós, profe.